Hola, mi nombre es Ronnie de Sin Cables. El objetivo de este video es indicar la configuración del ventilador de una OLT de Visol. Muchas de las veces el ruido de la OLT puede causar molestias en los usuarios. Esto debido a que las OLT no están en un cuarto de telecomunicaciones. Es por eso que a continuación vamos a ver la configuración del siguiente modelo de equipo. La B1600 de 4DP. DP hace referencia a Dual Power, es decir, doble fuente de poder. Esta OLT tiene un puerto de consola para el cable de consola que las computadoras antiguas tienen ese puerto COM y el puerto auxiliar para conectarla directamente con cable Ethernet. En este caso vamos a hacer uso del puerto auxiliar. Primero alimentémosle a la OLT. A continuación vamos a conectar el cable Ethernet. Una vez conectado el cable, nos dirigimos a la interfaz de Ethernet. Vamos a colocar la siguiente dirección IP. ¿Por qué colocamos esta dirección IP? En las OLT de Visol, en la carcasa viene un sello en donde existe la IP por la que se va a acceder por defecto a la OLT. En este caso en la carcasa nos dice la 192.168.8.100. Es por eso que nosotros debemos colocar un IP dentro del rango. En este caso, como es máscara 24, puede ser la dirección la 5, la .6, .7, .200. Entonces por eso colocamos este IP para que esté dentro del rango de la IP para acceder a la OLT. Cerramos y ahora sí desactivamos la interfaz Wi-Fi y a continuación abrimos el navegador y colocamos la dirección IP por la que vamos a acceder a la OLT, en este caso 192.168.8.100. Como podemos ver, ya accedimos a la OLT. A continuación vamos a ingresar el usuario y la contraseña. La contraseña de igual forma viene en el sello de la carcasa. Vamos a copiar y ingresamos el código de verificación. En este caso se ingresó contraseña mal al parecer. Como podemos ver, ya estamos dentro de la configuración de la OLT. Ahora sí ingresamos a System Configuration y podemos identificar la sección FAN que hace referencia a ventilador. En este caso vamos a tener las siguientes características. Podemos activarle, desactivarle y en modo auto. Para que funcione en modo auto debemos configurar la temperatura. Es decir, si la OLT detecta la temperatura que ingresemos, automáticamente se encenderá el ventilador. En este caso este modelo de OLT tiene una temperatura de trabajo entre 0 a 50 grados centígrados. Es decir, lo ideal sería configurarlo en 45 grados y debe estar en modo automático, ya que muchas de las veces se puede sobrecalentar e inmediatamente el ventilador debe entrar en funcionamiento. Sin embargo, algunos de los usuarios deciden apagarla, pero no sería lo óptimo porque puede sobrecalentarse algunos de los componentes electrónicos de la placa. En este caso vamos a hacer algunas pruebas. En este momento está apagado el ventilador. Vamos a encenderlo. Ojalá se pueda escuchar. Como se puede identificar, el ventilador acaba de encender. Ahora vamos a apagarlo. El ventilador se apagó. Y hagamos una prueba de modo auto. En modo auto pongamos 30 grados. En este caso la OLT sí está sí creo que presenta 30 grados. Verifiquemos. Como podemos ver, al rato que detecta 30 grados, la OLT enciende su ventilador. Vamos la prueba con 45 y en modo auto. Como podemos ver, la OLT ya no detecta esa temperatura y apaga el ventilador.
Entonces cuando detecte los 45 grados, automáticamente se encenderá el ventilador. Ahora, por otro lado, en caso de que algunas OLTs no tengan la configuración del ventilador, posiblemente sea que tenga una versión de firmware muy antigua. En este caso nosotros tenemos casi la última versión de firmware, que es la V2.03.74R, en donde esta ya tiene la configuración para ventilador. Entonces, si su OLT no tiene esta configuración para ventilador, primero verificar la versión de firmware y actualizarla. Pero para ello hay un tip importante, que hay que realizar la actualización en 3 fases, ya sea si es que la versión del firmware es muy antigua. Hay que hacerla en una versión intermedia y posteriormente a la más reciente. Eso sería todo. Y bueno, no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, donde encontrarán muchos equipos de telecomunicaciones como switch, routers, OLTs, ONUs, cable FTP, cable UTP y diferentes modelos de equipos en diferentes marcas. Muchas gracias, hasta luego.